Perfecto. Ahí estamos grabando la clase, entonces. Ahora sí vamos a dar inicio, como estaba pautado para el día de hoy. Eh, en esta clase lo que vamos a hacer es ver dos temas que a mi juicio son medulares, son nucleares en lo que son los procesos de compras y contrataciones, que es eh, lo que implica confección de pliegos, pliegos generales, pliego de bases y condiciones particulares, pliego de especificaciones técnicas y a continuación lo que es la presentación de ofertas, la evaluación, la preadjudicación y la adjudicación. Esta parte que conforma, como les mencionaba, el núcleo de un proceso de compras y contrataciones, es realmente lo esencial, lo más fuerte del proceso y sobre lo que queremos hacer especial hincapié. Así que yo lo que voy a hacer ahora es presentarles un PowerPoint. Les pido que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, se sientan absolutamente libres para preguntar. Interrúmpanme directamente que no me molesta en absoluto, ¿sí? La idea es que aquellas dudas o consultas las podamos despejar ahora y podamos hacer un ida y vuelta. Como habitualmente hacemos, al presentar el tema, les exponemos cuáles son las principales normas que sustentan, que dan fundamento a la temática que vamos a ver. Ya las hemos mencionado en la primera clase de esta capacitación, pero en lo que hace a la temática de hoy, vamos a tener como siempre nuestras dos leyes marco, la 13.767 de Administración Financiera, en particular la 13.981, que es la que regula el subsistema de contrataciones puntualmente, y sus decretos, el decreto reglamentario 59 del año 2019 y el 1314, que es un decreto modificatorio y complementario del decreto 59, introduce algunos cambios, algunas modificaciones, y además lo complementa con algunas cuestiones nuevas. El decreto 1314 también es el decreto de creación del organismo provincial de contrataciones, y no solamente lo crea, sino que además establece que es la autoridad de aplicación del subsistema de compras y contrataciones. Cabe recordar que hasta el momento del dictado de este decreto, la autoridad de aplicación era la Contaduría General de la provincia. A partir de este decreto, la autoridad de aplicación, el órgano rector, es el organismo provincial de contrataciones. Estas funciones rectoras pasan de la Contaduría al organismo provincial de contrataciones y la Contaduría General de la provincia mantiene todas aquellas funciones propias de este organismo como organismo de control. Y por último, y muy importante para esta clase, es la resolución 76 del año 2019, que es una resolución de la Contaduría General de la provincia, que dictó en aquel momento en su calidad de autoridad de aplicación, por el cual aprobó el pliego de bases y condiciones particulares. En esta resolución vamos a encontrar este pliego general, que es el que vamos a ver ahora rápidamente a continuación. Cuando hablamos de pliegos, bueno, tenemos que definir primero qué es un pliego. Uno cuando está trabajando con contrataciones o mismo en algún área de compras, escucha permanentemente la palabra pliego, pliego de bases y condiciones generales, particulares, pliego de especificaciones técnicas, el PET. Bueno, vamos a ver un poquito qué es un pliego en términos generales. Esta definición es válida para cualquier tipo de pliego, tanto de la provincia de Buenos Aires como un pliego de cualquier otra provincia, de un municipio, de una contratación nacional. Y lo vamos a tomar de alguna manera una definición de Roberto Dromi, que no es tal cual está acá, acá está sintetizada y simplificada, es muchísimo más extensa, pero de alguna manera yo tomé la base de esta definición porque me parece que es muy clara y muy sencilla para entender.
¿Qué es un pliego de bases y condiciones? Es un conjunto de cláusulas, ¿sí? Estas cláusulas lo que van a contener son pautas. Estas pautas las impone, por decirlo de alguna manera, unilateralmente el licitante. ¿Qué significa esto? Que estas cláusulas, estas pautas que van a regir un contrato, que van a regir todo el proceso licitatorio de manera complementaria a todo este marco normativo que nosotros vimos y que es el que regula los procesos de compras y contrataciones, va a ser establecido de manera unilateral por el licitante, es decir, por la administración. Recuerden que cuando hablamos de un proceso de una contratación, de un contrato administrativo, una de las características que tiene es que al menos una de las partes es el Estado, es la administración. No tenemos casos en donde ambas partes contratantes no sean el Estado, sean particulares. Es un régimen que justamente regula el vínculo de la administración como contratante y el contratado. El contratado eventualmente podrá ser la propia administración, como hay casos de contratos interadministrativos, o un particular, ya sea una persona jurídica, en cualquiera de sus formas, una sociedad, una cooperativa, o una persona humana, cualquier persona se la puede contratar para la provisión de bienes o prestación de servicios. ¿Y qué van a tener o qué van a imponer este conjunto de cláusulas establecidas de manera unilateral? Bueno, muchísimas cuestiones, entre ellas las más sobresalientes es el objeto. El objeto es el qué, digamos, el para qué se contrata, qué se contrata, cuál es el objetivo de esta adquisición o de esta contratación de un servicio y cuáles van a ser los derechos y obligaciones que van a tener los oferentes y contratistas. Cuando hablamos de oferentes y contratistas, tenemos que hacer la diferenciación. El oferente es aquella persona que presenta la oferta, que participa de un proceso licitatorio con la expectativa de resultados adjudicatarios, es decir, con la expectativa de ganar, de poder proveer ese bien, ese servicio, luego de la celebración de un contrato. Hasta esa instancia estamos hablando de oferentes. Una vez que ya vamos finalizando el proceso, se selecciona al contratista, se selecciona quién o quiénes van a resultar adjudicatarios de esa contratación y se emite la orden de compra, se celebra el contrato, ya vamos a estar hablando de un contratista. Y también va a regular toda esa instancia, es decir, el pliego sumado a todo este marco normativo va a regular tanto el proceso de presentación de ofertas como la parte posterior, la parte ya contractual. Bueno, y va a establecer todas las regulaciones, ¿sí? En el caso del pliego de bases y condiciones generales, las regulaciones son, como el nombre lo indica, más generales, más amplias, ahora lo vamos a ver en detalle, y a medida que vayamos entrando en el resto de los tipos de pliego, vamos a ver que ya las cláusulas o las pautas que se contienen van a ser muchísimo más específicas. Acá yo simplemente les señalo los tres tipos de pliego clásicos que podemos llegar a encontrar. El pliego de bases y condiciones generales, que es el que está regulado en esta resolución 76 del año 2019. Y luego vamos a encontrarnos ya sí con el pliego de bases y condiciones particulares y con el pliego de especificaciones técnicas. En muchos procesos, los pliegos de especificaciones técnicas ya están incorporados dentro del pliego de bases y condiciones particulares, ¿sí? Hay procesos que los tienen incorporados en un único pliego, hay procesos, quizás pliegos más complejos, con especificaciones técnicas más voluminosas, más complejas, se separan por una cuestión de practicidad y de orden. Vamos a simplemente enunciar las características distintivas de cada uno de estos tres pliegos y a continuación ya los vamos a ver un poco más en detalle. El pliego de bases y condiciones generales, por definición, contiene disposiciones que son aplicables a la totalidad de los contratos de una misma categoría. ¿Y qué significa esto? Son
cláusulas que yo las puedo aplicar tanto a una contratación de un servicio como para la adquisición de un bien. Son tan generales, ¿sí? Establecen pautas tan generales que no importa el tipo de bien o el tipo de servicio que yo voy a contratar, que van a ser completamente aplicables a cualquiera de ellos. Me van a servir para adquirir computadoras, para comprar medicamentos, para contratar un servicio de provisión de conectividad a Internet o de comunicaciones, etc. Y de una misma categoría. Acá cuando hablamos de categorías, lo que tenemos que hacer es la diferenciación que existe entre los contratos o el régimen de contratación de bienes y servicios, diferenciarlo del de obra pública. La ley 13.981, esto lo encuentran en la primera de las clases, en la clase número 1 hacemos esta distinción. El régimen de la 13.981 regula la adquisición de bienes y contratación de servicios, mientras que todo lo que es obra pública se va a regir por su propia ley, por su propio procedimiento, y el organismo rector es el Ministerio de Infraestructura, ya no es el organismo provincial de contrataciones. Entonces, el pliego de bases y condiciones generales que nosotros tenemos en la resolución 76 del 2019 se aplica a todos los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, y no se utiliza para lo que es obra pública, construcciones, etcétera, que tienen sus propios pliegos. El pliego de bases y condiciones particulares, ya a diferencia del pliego de bases y condiciones generales, contiene disposiciones específicas para la contratación en concreto de que se trate, ¿sí? Cada una de las contrataciones, además de tener el pliego de bases y condiciones generales, va a tener su pliego de bases y condiciones particulares ya con cuestiones específicas para ese proceso. Y ese pliego de bases y condiciones particulares va a ser formulado siguiendo las directrices que establece el pliego de bases y condiciones generales, ¿sí? No puede ir el pliego de bases y condiciones particulares en contra del pliego de bases y condiciones generales, ni puede omitir todas aquellas cuestiones que específicamente el pliego general establece que obligatoriamente deben regularse. Entonces, por ejemplo, el pliego de bases y condiciones generales les va a decir que en todo proceso debe establecerse una fecha y día de apertura, ya vamos a ver qué es esto, ¿sí? Pero no va a definir cuál es el día y la hora porque es un pliego general. Ahora ya el pliego de bases y condiciones particulares para ese proceso ya sí va a establecer cuál es el día y la hora para realizar la apertura, es decir, hasta qué día y hasta qué hora los oferentes van a poder presentar sus propuestas. Y por último, tenemos el pliego de especificaciones técnicas, que como mencionaba podía estar incorporado dentro del mismo pliego de bases y condiciones particulares, que es aquel que contiene ya la descripción técnica con todas las características que deben tener esos bienes o servicios que se van a contratar. Si estamos realizando una adquisición de equipamiento informático, de una PC de escritorio, por ejemplo, ese pliego de especificaciones técnicas ya nos va a decir cuáles son las características que va a tener que tener esa PC. Si va a tener monitor, teclado, qué tipo de monitor, con qué resolución, de qué tamaño la pantalla, cuánta memoria o qué tamaño de disco rígido debe de tener el CPU, si viene con mouse, si trae parlantes, es decir, todos esos detalles van a estar contenidos dentro de este pliego técnico, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, me interrumpen directamente. Bueno, el pliego ya lo vimos, es el general, fue aprobado y generado por la Contaduría General de la provincia y se mantiene vigente, es obligatorio para todos los procedimientos, debe utilizarse siempre y la no utilización implica la nulidad del proceso, es decir, el proceso no puede continuar, es nulo, es como si fuera inexistente. Y nos va a establecer este pliego de bases y condiciones generales algunas características, algunas condiciones que obligatoriamente deben de cumplirse. Establece como regla general que los pliegos deben de entregarse de manera gratuita, excepcionalmente admite
un cobro mínimo, que es del 0,5% del valor en el que se presupuestó la contratación. No suele cobrarse nunca. En términos generales, todos los pliegos son gratuitos, de manera tal que se fomente la participación, que no implique el simple hecho de consultar un pliego y descargar y revisarlo, ya implique una erogación para los oferentes que de alguna manera restrinja la participación. Establece que una serie de documentación del tipo impositivo y registral debe exigirse siempre. Esto es que los oferentes deben de tener sus obligaciones impositivas frente a la provincia al día, pago de impuestos automotores, de rentas de la provincia, inmobiliario, etcétera, ingresos brutos. Esto debe estar al día. Establece que obligatoriamente deben fijarse los domicilios y la competencia judicial. En cuanto a domicilios, nos va a decir el pliego de bases y condiciones generales que tienen que declararse 3 domicilios. Un domicilio legal, que es un domicilio que debe fijarse dentro del radio de la provincia de Buenos Aires. Un domicilio real, que puede estar constituido en cualquier punto del país o incluso en el exterior, porque pueden participar oferentes extranjeros. Y por último, el domicilio electrónico. El domicilio electrónico, en una de las clases le dedicamos un apartado especial en donde explicamos en qué consiste este domicilio electrónico, pero es un domicilio digital, un mail oficial que otorga el organismo provincial de contrataciones y en el cual se realizan todas las comunicaciones y notificaciones. La competencia judicial nos va a decir el pliego que es el fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires sin excepción. No se puede renunciar a este fuero y debe de fijarse y establecerse siempre para que no quede ninguna duda. Se debe de fijar obligatoriamente la moneda de cotización. La regla es que la moneda de cotización es el peso argentino, la moneda de curso legal. Excepcionalmente se pueden aceptar cotizaciones en moneda extranjera para casos de productos a importar, oferentes del exterior que deban traer al país productos que estén afuera. En ese caso la cotización puede ser en moneda extranjera, pero debe de estar expresamente habilitado. Es decir, el pliego de bases y condiciones particulares que va a contemplar ya de manera específica estas cuestiones, debe de permitirlo, debe de aclarar que se admite la cotización en moneda extranjera. Las cotizaciones en algunos casos pueden ser duales, es decir, se puede admitir que sea tanto en moneda local como en moneda extranjera, o eventualmente fijar que la oferta será aceptada únicamente en la moneda extranjera. La apertura que mencionaba hace un ratito, es decir, el pliego de bases y condiciones generales no nos va a decir qué día es la apertura, pero sí nos va a decir debe establecerse el día, fecha y lugar, dice lugar, de apertura. Esto es el momento, el día y la hora hasta la cual se reciben las ofertas. En un proceso de contrataciones se abre un periodo en la cual los distintos oferentes van a poder presentar sus ofertas. Estas ofertas se mantienen cerradas, por decirlo de alguna manera, durante ese periodo de tiempo y se van a visualizar todas en el mismo momento a partir del día y la hora que se fija como fecha de apertura. Y la norma habla de apertura y habla de lugar, porque la ley 13.981 fue dictada, digamos, en un momento de tiempo bisagra. Contiene terminología y regulaciones que amparan los procesos de compras y contrataciones de manera manual, de manera en papel, pero a su vez también regula este mismo procedimiento en su forma electrónica, en su forma digital, como los hacemos en la mayoría de los casos hoy en día. Por eso van a encontrar distintos términos que en algunos casos, cuando hablamos de procedimientos electrónicos, nos pueden llegar a generar cierto ruido, como el lugar de presentación de la oferta. En el caso de los procesos electrónicos es PBAC, no es un lugar físico, no es un domicilio físico, sino que es dentro del sistema electrónico con la clave, con el usuario y la clave que tiene cada uno de los oferentes, y lo pueden hacer desde cualquier lugar del país o desde el exterior en el caso de que sean oferentes de firmas extranjeras.
entonces el lugar en ese caso no va a correr. Nos va a decir el pliego de bases y condiciones generales que debe establecerse todas aquellas cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la oferta. El mantenimiento de la oferta es el periodo de tiempo durante el cual un oferente debe mantener y garantizar esa oferta. Cuando un oferente hace su oferta, no la puede retirar unilateralmente en cualquier momento, sino que, ahora te respondo, Ramiro, la pregunta, no la va a poder retirar en cualquier momento, o al menos, si lo hace, va a recibir una penalidad y una sanción, ¿sí? De manera tal que lo que se busca es que las ofertas se mantengan en el tiempo, con el objetivo de que se pueda realizar la evaluación técnica, la evaluación administrativa, la evaluación económica, se pueda perjudicar y luego adjudicar. Esas acciones demandan una determinada cantidad de tiempo durante el cual se requiere que esa oferta se mantenga vigente, que el proveedor no la retire porque se arrepintió, porque no le resultó como esperaba. Entonces, de esa manera, el pliego nos va a exigir que, como mínimo, la días. Y si el oferente quiere retirar esa oferta, tiene que expresar su voluntad de retirar esa oferta con al menos 10 días de anticipación a la finalización de ese plazo de 30 días, ¿sí? Y la debe acompañar de una garantía. El mantenimiento de oferta va acompañado de una garantía. Esa garantía es como mínimo por el 5% del monto de la oferta. Si el proveedor, el oferente, perdón, porque en ese momento es oferente, retira su oferta, va a sufrir como penalidad la ejecución de esa garantía, la pérdida de esa garantía, y además se le pueden aplicar otro tipo de sanciones en el registro de proveedores y licitadores, como suspensiones o apercibimientos, etc. Recién me preguntaban si todos los procesos son virtuales, son electrónicos. Por regla sí, por regla todos los procesos de la provincia hoy son electrónicos a través del sistema PEVAC, ya sea en el 100% de su procedimiento, en aquellos casos en que la fuente de financiamiento que se utilice esté en el sistema de gestión de administración financiera, en SIGAF, y en el caso de algunos pocos procesos, menos hay, pero menos, que no contienen su fuente de financiamiento, su presupuesto no está incorporada dentro del SIGAF, del Sistema de Administración Financiera. En esos casos, el procedimiento se realiza parcialmente en papel. Todo lo que es publicación sí se realiza a través del sistema, a través de la plataforma PEVAC. Tengan en cuenta que el decreto 59 establece que la publicación de las distintas instancias, esto está establecido, ustedes van a encontrar en el 59, en el decreto 59, que hay determinadas cuestiones que la norma dice esto debe publicarse en el sitio web o en la página web de la provincia. Cuando hace referencia a esto, hablamos de PEVAC. El sitio web de la provincia para lo que es compras y contrataciones es PEVAC. Y establece la obligatoriedad bajo pena de nulidad. Entonces, más allá de que haya escasos procesos que por estas características que les digo no puedan realizarse íntegramente a través del sistema PEVAC, el sistema PEVAC trabaja de manera integrada al sistema de administración financiera, en el marco de la ley de administración financiera, se realizan parcialmente en papel. En estos casos las ofertas sí se realizan en un sobre cerrado, y todo lo que es publicación igualmente se hace en PEVAC. Se publican los pliegos, la fecha de apertura, se publican los dictámenes de preadjudicación y el acto administrativo de adjudicación. Esto se sigue de todos modos publicando en PEVAC. Y hay algunas otras excepciones de la no utilización de PEVAC para algunos tipos de contrataciones, que estos están expresamente establecidos en la ley. No todos los contratos de bienes o servicios se tramitan bajo el procedimiento de la ley 13.981. Uno de estos es la contratación de servicios laborales. Los trabajadores y trabajadoras de la administración pública se rigen por una ley de empleo público, por normativas especiales en el caso de determinados organismos, y la contratación del empleo público no se realiza ni bajo la 13.981 ni bajo el sistema PEVAC.
Lo mismo determinadas contrataciones o adquisiciones con fondos de organismos multilaterales de crédito. En esos casos, sí, la ley 10430 es la ley que regula el empleo público, esa es la ley general para gran parte de los trabajadores de la provincia, y hay regímenes especiales para determinados organismos. Hay organismos públicos de la provincia que tienen su propia ley, ¿sí? Hay leyes especiales para salud, creo que Vialidad también tiene su propio régimen. Bueno, hay varios casos especiales, pero ese es el general y efectivamente es así. Continuamos. Bueno, ya hablamos de la gratuidad de los pliegos, las comunicaciones a los domicilios electrónicos. Nos va a decir que todas las comunicaciones y notificaciones se realizan al domicilio electrónico. Nos va a decir que se debe exigir la acreditación de la inscripción en el registro de proveedores y licitadores. Todos los oferentes deben de contar al menos con el trámite de inscripción iniciado. Para realizar la oferta no se requiere la inscripción definitiva, no se requiere la credencial de proveedor vigente, sino que se requiere que al menos el oferente haya iniciado el trámite de inscripción. Para el momento de la adjudicación, ya sí, ese oferente debe de contar con credencial vigente y además debe estar inscrito en los rubros y clases que correspondan con los exigidos por la contratación. Esto ya lo vimos en la pantalla anterior. Nos va a establecer el pliego de bases y condiciones generales que todos los plazos se computan como días hábiles administrativos, salvo que se paute en contrario. La regla general es días hábiles administrativos. Si se pone un plazo y nada se dice si es hábil o si es administrativo o si es corrido, ¿sí? Se entiende que los plazos están establecidos en días hábiles y hábiles administrativos. Es decir, que no solamente deben ser días hábiles, sino hábiles en los que la administración funcione. Eventualmente hay días hábiles en los que la administración no trabaja, entonces en este caso no se cuenta ese día. Nos va a decir que tiene que exigirse una declaración jurada de aptitud para contratar. Con la oferta en el pliego de bases y condiciones particulares se va a acompañar de un formulario. En ese formulario se establecen cuáles son las incompatibilidades que existen. Esto está regulado en el decreto 59. Les menciono las principales, por ejemplo, que la persona física o los miembros de la sociedad o de la persona jurídica que oferte no tenga vínculos, relación de familia con aquellos funcionarios que tengan un rol relevante en el proceso, un rol decisorio, con miembros de la comisión de preadjudicación, con los funcionarios encargados de realizar el llamado, de confeccionar las especificaciones técnicas o de autorizar o aprobar el proceso, que no cuenten con deudas en la base de deudores alimentarios, que no cuenten con deudas a favor del fisco de la provincia, juicios contra la provincia. Bueno, son una serie de exigencias y esto se manifiesta a través de la presentación de esta declaración jurada. Recuerden que falsear cualquier tipo de datos es un delito y además implica que este proveedor o que este oferente quede excluido del proceso con toda la aplicación del régimen de sanciones y penalidades que corresponde. Nos va a decir que se deben establecer los distintos requisitos para la presentación de la oferta de conformidad con lo que establece el artículo 17 en el apartado 4 del decreto 59. Les señalo acá los más relevantes como para que se entienda de qué hablamos. El detalle es la descripción del bien o servicio, establecer el monto, el valor unitario de cada uno de esos bienes o de esa unidad de servicio, el monto total, la moneda de cotización que debe coincidir con la moneda que se exigió, pero se debe aclarar, sobre todo en casos, en procesos donde se acepta doble moneda, ¿sí? Debe aclarar que la oferta es ya sea en dólares, que se aceptará moneda extranjera, o en pesos. Con la presentación de la oferta deben de constar los plazos para el cumplimiento de las obligaciones. Esto se debe de exigir en el pliego de bases y condiciones particulares.
debe recordarse que un principio general del derecho es que no existe obligación sin plazos. Si no tenemos los plazos para cumplir las obligaciones, bueno, no hay una fecha para que se vuelva exigible, entonces no hay obligación, se deben de establecer siempre los plazos. Indicar si se aceptan ofertas totales o parciales. Recuerden que en muchos procesos, para facilitar la participación de un mayor número de oferentes, la participación de quizás pymes o pequeñas o microempresas, pequeños emprendedores o productores, en procesos grandes se pueden admitir ofertas parciales, es decir, se puede permitir que un oferente oferte por una cantidad menor a la total exigida y aceptársele parcialmente esa oferta. Se debe aclarar, establecer si se van a recibir o no muestras. La muestra es muy importante a la hora de evaluar. Entonces, en todos aquellos casos en los que la evaluación del bien tenga cierta complejidad o se quiera asegurar la correcta evaluación, se pueden exigir muestras del producto cotizado por el oferente, ofrecido, para poder evaluarlo. Moneda de cotización ya hablamos. Bueno, la fecha de apertura, ya se los había mencionado, ¿sí? Establecer el día y la hora y eventualmente si se admite el procedimiento en papel, el lugar, el domicilio físico en el cual se debe de presentar. El mantenimiento de oferta y las garantías, aquí incorporamos las garantías que, como les mencioné, es del 5% del monto de la oferta que haga ese proveedor. Y por último, los efectos de la oferta. Como les mencioné inicialmente, tanto los pliegos generales, el pliego de bases y condiciones particulares, el técnico, la Ley de Administración Financiera, la Ley 13.981, el Decreto 59, van a formar parte del contrato, van a regular esta relación que existe entre la administración y el oferente. Y cuando hablamos de efectos de la oferta, implica que cuando un oferente presenta su oferta y la confirma, a partir del momento de la apertura, si no la retiró antes, porque hasta el momento de la apertura la puede retirar sin ningún tipo de penalidad o sanción, implica la aceptación lisa y llana, la aceptación absoluta de todas las condiciones que se establecen, tanto a nivel normativo como a nivel de pliego, que también pasa a ser una norma particular que regula esta relación, ¿sí? Y esto es muy importante porque recuerden que hablamos de que todo lo que se establece en los pliegos de bases y condiciones generales, particulares, etcétera, son cláusulas unilaterales, es decir, las establece la administración por sí sola, sin ningún tipo de negociación o de participación en su redacción de los oferentes. Entonces, la presentación de la oferta implica la aceptación de todo lo que se establece en este marco regulatorio. Nos va a decir que el pliego de condiciones generales nos va a decir que se deben establecer todo el resto de las garantías que se exigen. Tengan en cuenta que existen las garantías de cumplimiento de contrato. Cuando un oferente resulta adjudicatario de un proceso y se le adjudica, se le otorga el contrato para proveer el bien o el servicio, debe garantizar el cumplimiento de esa obligación. ¿Cómo lo hace? Bueno, entre otras formas, mediante la constitución de una garantía de cumplimiento de contrato, y nos va a decir este pliego de bases y condiciones generales que como mínimo debe ser por el 10% del monto del contrato. También existen otras garantías para las impugnaciones, garantía para la impugnación de pliego, garantía para la impugnación del dictamen de preadjudicación. Bueno, en estos casos, estas impugnaciones también van a requerir presentación de garantías y se deben de establecer en el pliego de bases y condiciones particulares. El pliego de bases y condiciones generales nos va a decir, en el caso de la de cumplimiento de contrato, que como mínimo es del 10%, nos establece el piso. La administración tiene la potestad de establecer un porcentaje mayor luego. Lo mismo en el caso de las garantías de impugnaciones, que la norma establece que serán entre el 1 y el 5%. Si no se regula, se considera que son del 3%, pero
queda facultada también la administración a establecer dentro de ese margen de mínimos y máximos, establecer el porcentaje. El Pliego General también nos va a decir que la preadjudicación y la adjudicación tiene que quedar regulada en el pliego con las condiciones y procedimientos que establece el decreto 59, lo vamos a ver un poquito más adelante. La preadjudicación se hace luego de una evaluación que puede o no realizar una comisión de preadjudicación. Vamos a ver cuándo hay comisión y cuándo no. Los datos de la entrega, el oferente tiene que saber dónde va a entregar. Hablamos de los plazos para el cumplimiento de la obligación, pero también tenemos que hablar del lugar de prestación de ese servicio o el lugar de entrega de los bienes. Es esencial que un oferente a la hora de cotizar pueda conocer previamente cuál va a ser el domicilio o el lugar en el cual tiene que entregar los bienes o prestar los servicios. No es lo mismo para un oferente con una empresa en la localidad de La Plata que tenga que hacer una entrega en un depósito en Los Hornos, que tenga que hacer una entrega en Tandil, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque influye en la logística, en los tiempos, en el costo. Entonces esto debe estar siempre establecido. Los pagos están regulados en el decreto 59, pero se debe regular toda aquella cuestión relativa a pagos. Puede haber regulaciones que establezcan pagos parciales en función de prestaciones parciales, entregas parciales, etc. Y el régimen de penalidades y sanciones, que es aquel que se aplica ante determinados incumplimientos. El régimen de penalidades y sanciones está regulado en el decreto 59, se debe de volcar aquellas regulaciones que existen en el decreto, y adicionalmente la administración también va a estar facultada para establecer algún tipo de sanción o penalidad adicional. Bien, y ahora sí, ya habiendo presentado todo lo que es el pliego de bases y condiciones generales, vamos a hacer una rápida pasada por lo que es el pliego de bases y condiciones particulares, que como les mencionaba es el pliego de bases y condiciones generales que toma todas aquellas cuestiones de manera genérica para cualquier proceso. Ya las vamos dentro del pliego de bases y condiciones particulares a completar, a direccionar concretamente al proceso en cuestión de que se trate. Y en el pliego de bases y condiciones generales van a contenerse todas estas cuestiones. Y las vamos a identificar o a clasificar en tres grandes pilares, todos estos requisitos o condiciones, pautas que fuimos viendo. Por un lado, en administrativas. En las administrativas vamos a tener todas aquellas cuestiones de carácter más legal, documental. Las técnicas, dentro de las técnicas podemos contener aquellas que les mencionábamos que podíamos encontrar como pliego de especificaciones técnicas, separado o incorporado dentro de este pliego de bases y condiciones particulares, y las económico-financieras, que no son menores. Las económico-financieras se componen de dos grandes ejes. Por un lado, los valores de referencia, justiprecios con los que cuenta la administración, con los cuales presupuestó, estimó el costo de los bienes o servicios a contratar, y por el otro lado, la oferta económica de la oferta que ese oferente hizo para poder realizar luego una comparativa. Y la financiera está relacionada con todos aquellos requisitos o antecedentes que se le exijan al oferente para de alguna manera poder acreditar solvencia económica, antecedentes y capacidad financiera. No es solamente recibirle el valor de la oferta. Tengan en cuenta que nosotros en la provincia realizamos adquisiciones o contrataciones muy voluminosas, millonarias, y cuando la provincia realiza la adjudicación en favor de algún oferente, debe también cerciorarse de que ese oferente esté en condiciones de hacer frente a esa obligación desde lo financiero, porque la ecuación económica puede ser muy buena, puede cumplir con todo lo administrativo, técnicamente los bienes se corresponden con lo que se exigió, el precio es bueno, pero bueno, hay que asegurarse de que esa firma tenga la solidez necesaria como para afrontar
lo que implica entregar bienes o proveer servicios por millones de pesos, poder sostener esa entrega y luego realizar o recibir el pago con posterioridad. Entonces, estas son las cuestiones que deben establecerse cuando hablamos de los requisitos financieros. Y acá volvemos y no vamos a entrar en detalle porque ya lo acabamos de ver en el pliego general, pero lo que estamos viendo es lo mismo que yo les comentaba, que les definí para cada uno de los requisitos del pliego de bases y condiciones generales, ya acá sí de manera específica. Acá en el pliego de bases y condiciones particulares, el día y la hora tiene que estar especificado de manera concreta, ¿sí? Con día, hora y lugar eventualmente. En el pliego de bases y condiciones generales nos decía, bueno, debe de contenerse, debe de exigirse o debe de establecerse en un pliego el día y la hora. Acá vamos a decir, es el día 17 de marzo de 2025 a las 9 horas, el día y la hora para el límite para la presentación de ofertas. El plazo de mantenimiento de ofertas es de 45 días hábiles. La garantía es del 5%, ¿sí? Los términos para formular impugnaciones. Se podrá formular impugnaciones al pliego de bases y condiciones hasta 5 días antes de la fecha de apertura, ¿sí? Con una garantía, presentando una garantía del 3%. Los requisitos administrativos son presentar el balance, presentar el estatuto de creación de la sociedad, presentar constancia de inscripción en la agencia ARCA, EXAFIP, ya es en concreto para esa contratación. La definición del objeto ya va a ser en concreto adquirir bienes informáticos, computadoras de escritorio, notebooks, impresoras, con todos los detalles técnicos en el caso de que se decide incorporar la parte técnica al pliego de bases y condiciones particulares, y en el caso de que se decida realizar un pliego de especificaciones técnicas separada, esto se puede incorporar en ese documento autónomo, que como les decía, se suele utilizar en aquellos procesos más complejos, más voluminosos, donde se decida tener un apartado para las especificaciones técnicas. Si se piden muestras, que yo les mencionaba, el pliego faculta a exigir muestras y obligatoriamente debe indicarse si se reciben muestras o no. En el caso de que se reciban muestras, el lugar en el cual se van a presentar esas muestras, en el horario en el que se van a presentar esas muestras, la cantidad de muestras que se van a presentar, cómo deben ser rotuladas o identificadas para poder asociar esa muestra con la oferta, que se va a tener que presentar un remito junto con la oferta, un remito de recepción de esa muestra para poder acreditar que efectivamente se dio cumplimiento a esta exigencia, cuáles van a ser los criterios de evaluación y selección de ofertas, es decir, el proveedor debe de informársele no solo los requisitos que deben de cumplir esos bienes o esos servicios, sino los criterios que se van a utilizar para realizar la evaluación. Lo vamos a ver ahora en detalle. Se va a fijar el plazo de cumplimiento del contrato, 30 días, 90 días, de perfeccionada la orden de compra, en qué lugar, de qué manera, en qué plazo y cómo va a ser el pago. Publicación, yo voy a detener ahora. Publicación lo tienen en la plataforma, hay algunos videos ahí donde mencionamos el tema de publicación. Y así, si les parece, ahora continuamos con la otra parte, con la otra cara de esto. Hasta acá finalizamos con lo que son los pliegos. Entonces ya sabemos que con los pliegos nosotros tenemos todo aquel abanico de exigencias, de cláusulas, con todas aquellas exigencias y requisitos que establece la administración para poder ofertar. En esta instancia vamos a estar en condiciones de realizar el llamado, esto es, de tomar estos pliegos y ya aprobarlos y publicarlos, que sean informados, que sean publicitados para todo el universo de potenciales oferentes, que se puedan interesar, que puedan conocer estos requerimientos y a partir de allí formular las ofertas. Una vez que se formulan las ofertas,
pasamos a la instancia siguiente. Y acá yo les quiero mostrar, a ver, quiero compartir PowerPoint, pero no quiero compartir esta presentación. A ver, quiero compartir la otra presentación. Voy a salir y la voy a cerrar. A ver si ahora me deja. Les quiero compartir ya la apertura. Ahí está. Perfecto. Ahí se está viendo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, una vez que nosotros ya finalizamos con toda la etapa de pliegos, vamos a poder publicitar, los oferentes van a poder realizar las ofertas y llega esta instancia de apertura en donde se visualizan estas ofertas. Estas ofertas se van a visualizar a partir de ese momento, de esa hora que se fijó. A partir de ese momento, si las ofertas son electrónicas, se va a generar un cuadro comparativo de ofertas. En ese cuadro comparativo de ofertas vamos a poder ver todos y cada uno de los oferentes que realizaron esa oferta. Vamos a poder ver qué ofertó, en qué cantidad, con qué descripción, con qué detalle, cuál es el precio unitario, cuál es el precio total, y vamos a tener el monto. A partir de ese momento se van a comparar las ofertas. De la comparación del monto de la oferta va a resultar cuál es la oferta más económica. Nos va a quedar un orden de mérito, pero no nos quedamos únicamente con la adjudicación de la oferta más económica. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante en evaluación de ofertas que se van a tener en cuenta toda una serie de características que conforman esa oferta para poder determinar cuál es la oferta más conveniente. ¿Qué procesos tienen apertura? Por regla general, todos los procesos tienen apertura, licitaciones públicas, licitaciones privadas, los remates y también las contrataciones directas del artículo 18 con algunas particularidades. Hay algunas contrataciones, no es objeto de la clase de hoy, pero sepan que hay algunas contrataciones. En el artículo 18, inciso 1, tienen la contratación menor y el procedimiento abreviado, y luego en el inciso 2 tienen una serie de contrataciones directas en razón de determinadas particularidades, contrataciones en caso de emergencia, contrataciones directas por exclusividad, contrataciones directas de artistas o obras científicas, en donde van a tener determinadas particularidades. Cuando yo tengo que contratar una obra a una persona concreta, particular, y tiene que ser solamente a esa persona, no voy a realizar una apertura porque hay un único posible oferente que es el único al que se le puede adjudicar. Entonces, en ese caso, no tiene sentido realizar una apertura. Van a tener apertura todos aquellos casos en los cuales se convoque a más de un oferente. Acá, como les mencionaba recién, hay algunas excepciones, la exclusividad, por ejemplo, que es lo que les conté recién. Los artistas, si yo tengo que contratar a un artista determinado porque necesito que para un evento participe un determinado artista, a mí no me da lo mismo que participe Lali Espósito a que participe los Rolling Stones. Entonces no voy a hacer una convocatoria a un universo de artistas cuando yo necesito que sea determinado artista. Bueno, y así con cada uno de estos casos. Y la evaluación de ofertas, entramos acá dentro del meollo, dentro de la cuestión, una de las cuestiones más relevantes de los puntos que vemos en la clase de hoy, que, como les mencioné, la evaluación de ofertas es un examen, un análisis pormenorizado de todas aquellas cuestiones que se venían exigiendo en el pliego de bases y condiciones generales y base de condiciones particulares y de especificaciones técnicas. Acá lo que se va a hacer es revisar oferta por oferta para verificar si lo que ese oferente presentó, ofreció
como oferta, cumple o no cumple con todos y cada uno de los requisitos que se le fueron exigiendo previamente. Por eso les mencionaba que no solo se adjudica a la oferta menor, sino que es a la oferta, como dice la norma, a la oferta más conveniente, es decir, aquella que cumpliendo con todos los requisitos y todas las exigencias resulte de menor valor. Y acá quiero hacer una aclaración que me parece crucial, sustancial, que es que ello implica revisar o ser muy consciente de las especificaciones técnicas que se pongan y de los requisitos administrativos, económicos, financieros que se exijan para poder realizar una correcta evaluación de ofertas. Porque si no, sucede y es muy común en estos cursos que aquellos que estén familiarizados o estén involucrados en los procesos de compras y contrataciones pregunten. Muchas veces sucede que las especificaciones técnicas son tan limitadas, tan reducidas, pobres, por llamarlas de alguna manera, tan amplias, que al momento de adjudicar nos encontramos con que la oferta más económica es de un bien que quizás no sea el deseable, que no sea el deseable en términos de calidad, en términos de características. ¿Por qué? Porque el pliego, al haber sido elaborado de manera genérica, poco minuciosa, poco cuidada, hace que quizás después, al momento de adjudicar, estemos adjudicando realmente una oferta que a pesar de ser la más económica, realmente no sea la más conveniente. Sin embargo, esto genera una seria dificultad al momento de adjudicar, porque realmente cuando se compara las características del bien ofertado con lo que se exigió, ese bien cumple. Ese bien cumple por una deficiencia, por un déficit, por una mala calidad, por un mal trabajo realizado al momento de confeccionar los pliegos. Por eso hay que ser muy conscientes al momento de realizar un pliego, de establecer todos aquellos requisitos, especificaciones que se requieran exigir para luego, cuando se realiza la evaluación de la oferta, que es la contracara de esto, digamos, son como dos caras de una misma moneda, uno tenga ese marco de referencia para poder evaluar correctamente. Y esto tampoco debe implicar un exceso de regulación que luego o bien dirija la adquisición a un único bien o un único oferente, o bien implique que el proceso quede desierto por falta de ofertas, porque se establecen tales exigencias que terminan resultando o incumplibles por todos los oferentes, o que redunden en un exceso en donde ya se requieran cosas que realmente no son necesarias. Por eso hay que buscar un justo equilibrio entre los requisitos que se exigen y lo que realmente se necesita, para que se pueda realizar una correcta evaluación, que la comisión pueda realizar una correcta evaluación en los casos en que haya comisión, o en el caso de que no haya comisión, pero sí hay evaluación, porque la evaluación la hay siempre y se recae en una persona, en un evaluador, que esta persona cuente con las herramientas necesarias para poder realizar correctamente esta evaluación, y que aquellos bienes o servicios que aprueben esta instancia de evaluación siguiendo estos requisitos, sumado a esta valoración económica, ¿sí?, se pueda terminar adjudicando a la oferta más conveniente, que implique aquella que sea de menor valor, pero que cumpla con todos aquellos requisitos que se establecieron. Les mencionaba que existen procesos de evaluación de ofertas con comisión o sin comisión de preadjudicación. La comisión es un órgano colegiado que está conformado por un mínimo de 3 miembros, que lo que hacen justamente es evaluar, siguiendo los requisitos que se establecieron en los pliegos, compararlos con la oferta. Los que no tienen comisión de preadjudicación son algunos concretos, algunos específicos: la factura conformada, que es para compras muy, muy pequeñas, y para algunas contrataciones directas que las encontramos reguladas en algunos apartados del artículo 18, inciso 2, entre reparticiones oficiales, por ejemplo, las que son por urgencia o emergencia, cuando no se hayan enviado invitaciones, es decir, cuando se haya hecho una compra directa a un oferente particular. En ese caso no se realiza, no se conforma una comisión,
¿sí? Pero recuerden que a pesar de no conformarse una comisión, sí hay una evaluación que la hace un evaluador, una persona, pero como regla general tenemos que siempre, siempre, siempre para los procesos se evalúan con comisión de preadjudicación. Es decir, las licitaciones públicas, las privadas, los remates y las contrataciones directas que también les menciono acá. Hay algunas contrataciones, como la menor, la de procedimiento abreviado, que tienen situaciones particulares. ¿Cuáles son los ejes que se van a evaluar? Y un poquito se los adelanté. Son tres. El administrativo, que es la evaluación de la documentación, que hayan presentado, como les mencionaba, los estatutos, que se hayan presentado las garantías, que se hayan fijado los 3 domicilios que les mencioné, si se pidieron muestras, que se hayan presentado los remitos de muestra para efectivamente confirmar que la muestra está. La técnica es la que recae en sí sobre el bien o servicio a contratar. Acá se van a analizar las muestras, si hubo presentación de muestras y se las va a cotejar con las características técnicas que se exigieron para ver si cumple o si no cumple. Y la evaluación económica, que es aquella comparación de el monto de la oferta con los valores de referencia que tiene la administración o los justiprecios y ver si existe una relación razonable de precios entre uno y otro, ¿sí? Se establece que el valor es razonable hasta por un 20% por encima del valor con el que cuenta la administración. En el caso de que haya observaciones o impugnaciones, bueno, es la comisión de preadjudicación la que va a dirimir esto. Si hay impugnaciones al dictamen de preadjudicación, que es el informe que genera esta comisión, el dictamen lo tenemos a continuación, pero ya les adelanto qué es. El dictamen es el documento que emite esta comisión de evaluación, en donde establece las recomendaciones para adjudicar o para desestimar las ofertas. ¿A quién le hace esta recomendación a través de este dictamen? Bueno, a la autoridad facultada para adjudicar el proceso. Y acá entramos ya en el dictamen. El dictamen de preadjudicación, como les decía, es el documento por excelencia que emite la comisión de preadjudicación. Les dije que tenía 3 miembros. La norma nos permite designar suplentes, y acá recomiendo enfáticamente que siempre, siempre, siempre en el acto administrativo de conformación de la comisión, es un acto administrativo, es el mismo acto administrativo que se utiliza para aprobar el proceso y hacer el llamado. En ese mismo acto administrativo se designan los miembros de la comisión. Siempre designen miembros suplentes, porque los procesos tengan en cuenta que demoran una determinada cantidad de tiempo, y esos miembros que son designados al inicio, cuando llega el momento de realizar la evaluación de ofertas y emitir el dictamen de preadjudicación, puede suceder, como con cualquier otro trabajador de la administración pública, que esté en uso de una licencia por vacaciones, por enfermedad, puede resultar que haya renunciado, puede resultar que se haya jubilado, que haya cambiado de lugar de prestación de servicios, que haya tenido algún tipo de inconveniente, y cuando llega a esa instancia se encuentran con que les falta un miembro o más. Entonces, el hecho de ya tener designado un suplente implica que el suplente asume de manera directa, de manera inmediata, en reemplazo del miembro titular, y en el caso de que no lo tengan designado, tienen que volver a hacer un procedimiento paralelo con el dictado de un nuevo acto administrativo para poder designar al suplente, y esto lleva muchísimo tiempo y se retrasan los procesos. Entonces siempre es conveniente designar un miembro suplente al momento de conformar la comisión de preadjudicación. Como les decía, lo designa el mismo funcionario a estos miembros que autorizan el llamado. Hay algunas incompatibilidades para ser miembro de la comisión. No pueden ser miembros de esta comisión aquellos funcionarios que tienen a su cargo el trámite de la contratación. No puede ser quien evalúe las ofertas, quien también las autoriza o las aprueba, ni pueden ser las personas inhabilitadas para contratar. Y esto viene a cuenta de la declaración jurada que yo les mencionaba de los oferentes, es decir, no puede ser miembro de la comisión de preadjudicación alguien que tiene una relación, un vínculo con el oferente.
Bueno, hablamos de que la Comisión de Preadjudicación hace la evaluación técnica, administrativa y económica, dijimos que era. En el caso de que haya empates, se van a hacer desempates. Si hay algunos errores u omisiones que sean subsanables, es decir, aquellos que sean insustanciales, la comisión se va a ocupar de subsanarlos, puede requerir información complementaria. Y luego, bueno, finalizado esto, va a emitir el dictamen de preadjudicación, que como les mencionaba, es aquel documento que va a establecer las recomendaciones para adjudicar o desestimar determinadas ofertas. Esto se los mencioné. En el caso de que haya procesos administrativos, procesos de contrataciones demasiado complejos, se puede conformar una comisión técnica. Esto se debe de establecer con carácter previo al llamado. Esto debe de estar regulado junto con el llamado, no se puede conformar de manera posterior. Estas comisiones son excepcionales y se conforman cuando la complejidad realmente del proceso es importante, cuando se compra equipamiento técnico de alta complejidad, etcétera, en donde ya no es simplemente evaluar documentación y evaluar características técnicas generales, sino que ya estamos hablando de adquisición de bienes o contratación de servicios importantes, y que en ese caso se puede conformar una comisión de personas especializadas, que con conocimiento técnico profundo y que van a emitir su propio dictamen. Este dictamen no es vinculante, es decir, simplemente es un dictamen en donde se van a evaluar únicamente estas cuestiones técnicas, ¿sí? Pero no necesariamente debe ser tenido en cuenta. Simplemente es orientador para que la comisión de preadjudicación, cuyo dictamen también va a tener la característica de ser obligatorio, es decir, este dictamen va a tener que ser emitido sin excepción, pero no es de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad facultada para adjudicar y aprobar el proceso. Es decir, que la autoridad encargada de aprobar y adjudicar puede apartarse de este dictamen. Es un dictamen en el cual simplemente van a estar las recomendaciones. De todos modos, convengamos que es una comisión que realiza una evaluación en estos tres ejes que les mencioné, y que no es menor la opinión de esta comisión. Por ello, no es habitual que la autoridad se aparte de lo que dictamina la comisión. De todos modos, hay cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que muchas veces, a pesar de un dictamen que no recomienda la adjudicación, por determinadas cuestiones se termina adjudicando igual. Imaginen ustedes que en una situación de emergencia, por ejemplo, un precio que quizás no resulte del todo conveniente, pero en una situación de emergencia estoy adquiriendo alimentos para poder alimentar a una población que está en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, no puedo decir quizás, bueno, doy de baja el proceso y hago un nuevo llamado hasta conseguir un precio mejor, porque la gente tiene que comer hoy. Entonces, hay situaciones excepcionales en donde se contemplan cuestiones como estas. No necesariamente todos los miembros tienen que estar de acuerdo con lo que dictamina esta comisión. Puede haber opiniones en disidencia y esto se puede dejar constancia en este dictamen. No hay ningún problema de ello. Es simplemente a título de recomendación, como les decía. Así que no es del todo común, pero sí hay dictámenes en donde alguno de los miembros no esté de acuerdo, tenga una opinión diferente y eso la hace constar. Bueno, muy apretadamente en la clase de hoy, en esta horita larga, vimos lo que considero central, medular de un proceso de contratación, ¿sí? Todo el marco regulatorio previo con las especificaciones, el proceso de apertura, la etapa de apertura y de evaluación hasta la adjudicación. Creo que esto es central. Estos dos temas que vimos hoy están, de todos modos, explicados en videos
individuales dentro de los módulos que conforman esta capacitación, este curso, y también hay material bibliográfico y normativo en el que pueden profundizar estos temas. Y también recordarles que está a disposición de ustedes el chat sincrónico en el día y horario pautado en la plataforma, así que en ese día y dentro de esa franja horaria, tanto la abogada Ariana Bravo como yo estamos disponibles online para que nos hagan cualquier tipo de consulta, ¿sí? No necesariamente de la temática de la clase de ese módulo, sino que nos pueden consultar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con cualquiera de los temas vistos en clase o cualquier tema que esté relacionado con la temática de compras y contrataciones en la administración pública provincial, ¿sí? Así que bueno, con esto ya damos por concluida la clase. Si hay dudas, consultas, pueden hacer. Y si no, bueno, agradecerles por conectarse, agradecerles por participar y recordarles que estamos, tanto los docentes como los tutores, a disposición de ustedes para evacuar cualquier duda, consulta y acompañarlos en esta capacitación. Esperamos que les haya resultado de interés hasta acá y que hayan aprendido y, bueno, como les digo, quedamos a disposición de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias.